Y hoy temprano, Sandlerit hizo una serie de anuncios esta mañana, que de hecho lo hemos compartido en el aire de Megafon Radio, Julio. Y bueno, queremos reflexionar, analizar un poco más de qué se trata. Y para eso estamos en comunicación telefónica con un compañero, un trabajador de la Universidad Nacional de Lanús, Pablo Menéndez Portela. ¿Cómo estás? Buenos días, ¿cómo están? Bien, gracias por la entrevista, Pablo. Bueno, temprano habló Sandlerit y queremos que nos cuentes vos, ¿de qué se trata? ¿Son positivos esos anuncios? Bueno, son quizá positivos en tanto un nuevo parche para evitar la sangría de divisas que venimos padeciendo hace bastante tiempo, en una situación de emergencia, obviamente, en la que se tendrá que establecer en los próximos días y meses la sustentabilidad de nuestras reservas internacionales, ¿no? Pero en definitiva hacía falta ponerle algún freno a la pérdida de divisas que venimos viendo. Pablo, Julio Mosle te saluda. Julio. Está claro lo que vos decís, digo, no había manera de no tomar esta decisión porque si no había Banco Central que arreglar el 10 de diciembre. Ahora, esto va a requerir medidas más profundas en la economía argentina y va a requerir además un cambio de paradigmas que hasta dónde es posible hacerlo en el marco de una transición, porque no son decisiones que tampoco puedan esperar al 10 de diciembre. Digo, esta curita no aguanta 45 días. No, por supuesto que no, y esta decisión tiene que venir de la mano de otras medidas que sean más de fondo y en las que con toda certeza tiene que participar el próximo presidente, que es Alberto Fernández, y esas medidas tienen que ver con dar certidumbre en cuanto a que vamos a tener disponibilidad de divisas, por un lado por el frente de lo que son nuestros acreedores, el Fondo Monetario y acreedores privados, empezar a mover esa negociación que tiene que empezar a ocurrir, brindar un poco más de certezas en ese sentido. Y también el otro punto, y que me parece incluso más importante y más difícil de llevar adelante durante la transición, que es dar certidumbre respecto a medidas que cambien radicalmente la orientación que venían trayendo las políticas económicas hasta ahora, en el sentido de incentivar la generación genuina de divisas, sino la mera aparición de divisas a través de deuda o movimientos financieros, sino la generación de divisas a través de exportaciones, y para eso tiene que haber una política económica, tanto fiscal, monetaria, comercial, que vaya en ese sentido, y obviamente que eso es muy difícil hacerlo en una transición entre dos gobiernos, pero ciertamente que esperamos que Fernández empiece a dar más precisiones de su plan de gobierno en los próximos días. En este punto, digo, el escenario que vos planteás tiene claramente un nombre y se llama retenciones. Digo, ¿vos creés viable que este gobierno acepte implementar retenciones antes que llegue el próximo? Digo, porque además hay que buscar una manera rápida de hacerse de esos dólares, y la manera más rápida sería meter unas retenciones para cobrar, ya no llegamos para noviembre, para cobrar el mes que viene. ¿Hasta dónde y cómo es posible? Sí, por una parte yo no sé si esperaría que durante lo que queda del gobierno de Macri se establezcan cambios en las retenciones. Creo que si lo hicieron en la poca medida que lo hicieron, no sé si lo van a querer profundizar, pero sí me parecería importante que tengamos precisiones de lo que el próximo gobierno va a hacer, incluso si lo hace desde diciembre, porque eso en todo caso puede generar una distinta velocidad en la liquidación de divisas, que es en definitiva lo que más preocupa ahora, más allá de lo recaudatorio y más allá del impacto que las retenciones también tienen que tener en cuanto a los precios internos, que en definitiva es también
parte de lo que se estaría buscando con esa medida, que es mitigar en el precio de productos básicos, de muchos alimentos, el impacto que una posible potencial devaluación que ocurra pudiera tener. ¿Por qué esta diferencia de pasamos de $10.000 por mes a 200? ¿Qué significa? Porque es mucha la diferencia, no están polos completamente opuestos, de 10.000 a 200. Sí, me parece que esa diferencia lo que nos demuestra es que la limitación anterior de $10.000 tenía un motivo político más que un motivo técnico. Me parece que esa restricción de $10.000 por mes, en el contexto que estábamos manejando de pérdida de divisas, tanto por compra de dólares como por retiros de dinero, era demasiado laxo, ¿sí? La situación técnicamente requería una decisión más firme, una defensa más firme de las reservas, y eso es algo que está a la vista que no se hizo por motivos electorales, y ahora que ya se ve definida la elección, se toman estas medidas o a este nivel de a este nivel de restricción tan grande. Me parece que es porque se fue laxo en un principio y ahora llegamos a una situación desesperada en que hay que ser demasiado estricto con estas restricciones. La verdad es que me deja pensando qué hubiera pasado si este tipo de medidas se hubieran tomado a tiempo, y si durante los 4 años de macrismo si hubiéramos tenido este tipo de restricciones o un menor nivel de liberalización económica, seguramente hubiéramos tenido un mejor desempeño en cuanto a la cantidad de reservas y fuga de divisas, y no tendríamos que recurrir a estas medidas desesperadas y cortoplacistas que estamos viendo estos días. Pablo, claramente este gobierno tiene un programa y un modelo económico que es opuesto al del programa y el modelo económico del gobierno que va a asumir el 10 de diciembre. Ahora, en esta situación de emergencia, ¿cuáles son esos presupuestos mínimos que deberían poder acordarse para una transición? ¿Cuáles son esos parámetros de la economía donde deberían llegar a un acuerdo Mauricio Macri y Alberto Fernández para de alguna manera comenzar a estabilizar la crisis? Me parece que el primero es el nivel de reservas, y me parece por ese motivo que la medida que tomó hoy el Banco Central va en ese sentido. Las reservas internacionales, las pocas que tenemos, son el margen de maniobra que va a tener el próximo presidente para tomar muchas decisiones, para hacer política. Me parece que ese tiene que ser el primer consenso entre el gobierno que sale y el gobierno que llega. Dejarle al próximo gobierno el mayor margen de maniobra posible, siendo que ya se dilapidó durante los últimos meses buena parte de ese margen de maniobra. Pues bien, el que queda, siendo que ya las elecciones están resueltas y va a haber un cambio de gobierno, me parece que ese tiene que ser el primer punto de acuerdo. Me parece que la medida de hoy va en ese sentido, pero todavía es insuficiente, porque más allá de limitar la compra de dólares, también quedan aún otros canales por los cuales las reservas van a seguir perdiéndose, van a seguir yéndose, y ejemplos de esto son los consumos que se puedan hacer en el exterior con tarjetas de crédito, todo lo que tiene que ver con importaciones. Lógicamente esa sería una medida más de fondo, pero que seguramente va a tener que ser evaluada, empezar a controlar o a priorizar determinadas importaciones para evitar más pérdida de divisas. Y por supuesto otro punto importante tiene que ver con los
retiros de cuentas en dólares que si se produjeran, si se siguieran produciendo al ritmo que traían hasta antes de las PASO, seguramente van a hacer ruido también en el nivel de reservas. En este camino, también hay otra discusión que es el factor tiempo. Todos estos elementos que vos decís que tienen que tener puntos de acuerdo, ¿qué plazo tienen para tenerlos? Porque estamos en una situación donde estos 45 días ya no se miden en días, sino en horas. Sí, la verdad es que no se puede esperar más. Creo que es positivo, como hablamos la semana pasada que charlábamos, ¿no? Un punto importante era tener un gobierno electo que pudiera, aunque no hubiera asumido, empezar a tener esa legitimidad para generar expectativas o tomar decisiones, y en ese sentido creo que es positivo que ya tengamos electo a Fernández como presidente, y tiene que empezar a fungir como tal desde ahora mismo, no tomando las decisiones porque todavía no ha recibido el mando del presidente saliente, pero sí empezando a definir en la transición todas estas cuestiones. Sería importante que desde ya empecemos que desde ya el nuevo presidente empiece conversaciones con el Fondo Monetario, con acreedores privados, y sobre todo que empiece a generar expectativas de cuáles van a ser sus principales políticas, también en cuanto al tema precios y en cuanto al tema producción, porque me parece que parte de todo esto va a tener que ver sin ninguna duda con que se reactive la economía. Ese va a ser el único camino para que podamos empezar a resolver todas las inconsistencias que se fueron generando en los últimos años, y para eso me parece que la palabra del presidente electo, incluso antes de asumir, puede generar expectativas positivas que empiecen a encaminar de vuelta la inversión en lo productivo, para ya a partir de diciembre se empiecen a concretar algunas mejoras en la economía. Me imagino que una vez pasado el trámite de las elecciones de ayer y ratificada la tendencia de las primarias, va a haber una cola aún más larga de actores del aparato productivo y económico del país que deben estar queriendo tocar timbre en las oficinas de la calle México para hablar con Alberto Fernández. ¿Cuál pensás vos que son las prioridades en ese sentido a la hora de, pensemos en reactivar la generación de divisas de este país? ¿Desde dónde y cómo debería arrancar ese camino? Me parece que esa es la prioridad, generar divisas, y la otra generar empleo. Me parece que esas dos tienen que ser las prioridades en cuanto a qué se tiene que empezar a reactivar, porque son dos canales que tienen que ir en paralelo. Tenemos que generar divisas para dar certidumbre de que vamos a tener los dólares para cumplir con nuestros compromisos, pero también tenemos que lograr que las cuentas públicas sean consistentes. Para eso me parece que tenemos que apelar a una solución distinta a la que nos propone la ortodoxia, que siempre es bajar el gasto. Yo por el contrario lo que pienso es que el Estado necesita más ingresos, y para que el Estado tenga más ingresos lo que tiene que pasar es que la economía crezca, y por lo tanto para eso necesitamos la inversión, y sobre todo en sectores productivos, para empezar a mover de vuelta la rueda de la economía, y eso naturalmente va a hacer que los ingresos del Estado crezcan. Hoy vemos que a pesar de el brutal ajuste que tuvimos en el gasto público en el último año, este año el gobierno no va a cumplir con esa meta de déficit cero que se había puesto, que después la flexibilizó a un déficit de medio punto porcentual sobre el producto. Bueno, esa meta flexibilizada que se había autoimpuesto
tampoco la va a cumplir, y esto tiene que ver con que incluso habiendo bajado tanto el gasto, eso a la larga terminó generando por la recesión una caída de los ingresos que no le permitió cumplir esa meta. Me parece que tenemos que no cometer el mismo error, y confío que este nuevo gobierno va a traer un enfoque distinto y una solución distinta a la que venía proponiendo el macrismo. Pablo, como siempre, muchísimas gracias por la entrevista. Gracias a ustedes, un placer. Un abrazo. Hablábamos con Pablo Menéndez Portela, trabajador de la Universidad Nacional de Lanús, economista.